Cuando hablamos de educación, de pedagogía, pensamos de inmediato en escuelas y en aulas, en estudiantes y profesores, pero también en directivos y autoridades. El tratamiento de este tema en muchas obras literarias no trasciende los ámbitos mencionados. A menudo se focaliza en algún estudiante y la trama se desarrolla como lo que tradicionalmente se conoce como Bildungsroman o novela de formación, en la que casi todo se centra en el problema de la identidad. Sin embargo, el tema se presta a múltiples tratamientos desde distintas ópticas. Una de ellas es, por ejemplo, el activismo. Hola, soy Juan Antonio Rosado. Estás en el canal Grandezas de Lilliput en una charla más con la cultura. Aquí no nos interesan los temas de moda, sino los temas atemporales, los que intentan trascender su lugar y su tiempo. Si no te has suscrito aún, hazlo. Y si al final este video te ha gustado, pon me gusta. También comenta y opina. Hoy está con nosotros Leticia Martínez Gallegos, profesora, pedagoga y activista en el Movimiento por la Escuela Pública, MEP. Ha laborado en el servicio docente en prácticamente todos los niveles, del básico al medio superior, frente a grupo y en cargos directivos de gestión pedagógica. También ha sido catedrática y asesora en diversas instituciones. Fue directora de educación en la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, donde impulsó y puso en práctica una gestión de gobierno alternativa en favor del arte, la cultura y la educación. Como escritora es autora, entre otras publicaciones, del libro de cuentos Tarascadas de Realidad de 2007, de la novela Mañana terminaré contigo, que aquí tengo conmigo y de la que vamos a hablar hoy, y del poemario Cóctel de Griegos, que también aquí tengo conmigo y del que también hablaremos hoy. Leticia fue ganadora del concurso de poesía 2009 del Centro de Escritores Casalam. Leticia, muchas gracias por aceptar mi invitación a que nos platiques sobre tu trayectoria como educadora, narradora y poeta. Tres facetas que, a mi juicio, se complementan. En tu novela Mañana terminaré contigo, que acabo de mostrar, tratas el tema de la educación. No es exactamente una novela de formación focalizada en algún estudiante, sino que de manera muy original te has centrado en algunos problemas del sistema educativo. Las ideas están en constante contrapunto con una historia sentimental donde se descubre el rostro oculto de un funcionario con doble vida. Germán, el personaje, piensa en los demás, pero también aprovecha su puesto para viajar, mantener diversas casas, cuidar su imagen. Es también un luchador social en pro de la educación, y de ahí que a mi juicio la novela no peque de maniqueísmo, ni los buenos ni los malos. Son personajes complejos, muy humanos. El dinero es a menudo, por desgracia, el vehículo y la finalidad de la corrupción. Desvío de presupuestos a bolsillos individuales, compras inútiles para justificar gastos, proyectos benéficos que nunca se realizan. Alicia, tu otro personaje, es una simple maestra de escuela que se encuentra de repente en un laberinto sin el oficio de liberación que le permitiría retornar a su estado anterior. El único que podría liberarla es su enemigo. No vamos a arruinar la trama ni el desenlace de la historia, pero ella primero es forzada a actuar ilegalmente y surgen lo que podríamos llamar las paradojas de la moral. A veces se debe actuar mal para producir un bien.
Entonces Alicia conoce a Germán Cabrera, su apellido para mí no es gratuito, con quien empieza una relación marcada por el alcohol, los celos, la inestabilidad, las falsas promesas, el compromiso político-social, y a la vez la mujer va creciendo como escritora. Leticia, ¿en qué medida influyeron tu propio activismo y tus experiencias en el campo de la educación para crear la historia? ¿Hay algo de ti en el personaje Alicia Morán, quien se transforma de maestra de tercero de primaria en secretaria de un seductor y flojo supervisor de escuelas? Esa Alicia insatisfecha con su nuevo trabajo, que descubre muchas cosas ocultas y lucha contra la podredumbre de un monstruo lleno de corrupción. Querido Juan Antonio, buenos días. Antes que nada, me da mucho gusto saludarte. Agradezco la invitación a participar en tu canal y quiero felicitarte también. Festejo que exista un espacio como el que estás brindando a toda la parte artística, cultural del país. Y bueno, no solo del país, es un canal que se está proyectando a nivel internacional y bueno, antes que nada es mi felicitación para ti. Y bueno, además de agradecerte y agradecer a todas las personas que nos escuchan, que nos acompañan. Contesto a tu pregunta, Juan Antonio. Definitivamente mi experiencia dentro de la Secretaría de Educación Pública como docente y en otros ámbitos, como acabas de mencionar, claro, tuvieron todo que ver para que yo sintiera la motivación para iniciar esta narrativa de las diferentes fases por las que pasa la burocracia. Y bueno, una buena parte de lo que yo viví y sigo viviendo dentro de esta burocracia inminente en nuestro país, pues está claro que sí en esta parte de la novela, ¿no? Está permeada totalmente por las experiencias que yo he tenido y sigo teniendo. ¿Y hay algo de ti en este protagonista, Alicia, Leticia? Yo creo que hay una parte en la que, bueno, sabemos que al estar de manera tan directa en esta realidad que yo viví y en el momento en que empecé a escribir la novela, sí hay una parte, y bueno, obviamente también dotada por esta parte de ficción, ¿no? Que como escritores tenemos que darle a la narrativa, ¿no? Pero sí, claro que sí hay una parte, ¿no? Una parte está ahí, una parte de Leticia está en este personaje. Es una novela breve, pero a pesar de su brevedad, estás narrando dos historias paralelas. La primera en primera persona, con un estilo poético, trata de un yo que se dirige a un tú en decadencia. Para mí, el hospital es alegoría de una enfermedad nacional, yo creo. Este yo desea intervenir en ese cuerpo y lo sentencia: mañana terminaré contigo. En la otra historia, en tercera persona y con un estilo a veces algo prosaico, más común, que no escatima la intensidad, por supuesto, el detonante del fin es Carmen, una lesbiana vehículo de la revelación, y es una especie también como de ángel que anuncia el fin de los sueños, o por lo menos de una era. ¿Qué dificultades encontraste para entrelazar estas historias y darles una estructura unitaria y coherente? ¿Cómo solucionaste este problema de la estructura de la obra? Juan Antonio, yo quería describir, quería narrar de alguna manera efectivamente este monstruo burocrático por el que atraviesa y bueno, tiene años en el que podemos observar y hoy las cosas no han cambiado definitivamente. Entonces, esta manera que yo utilicé fue precisamente para evitar caer en una situación panfletaria en la que la narración se fuera únicamente por la parte crítica, política, ¿no? Etcétera. Entonces, fue así como surgieron estas pequeñas minificciones que bien describes como una parte del interior del personaje
en el que si bien está también denunciando el monstruo burocrático y querer terminar con él, con esta frase contundente de mañana terminaré contigo, pues al mismo tiempo utilizar la poética para que la novela y la narrativa, que es la base principal en tercera persona, pues no se convirtiera en algo un poco monótono, ¿no? O aburrido. Es más que nada eso, esa la intención, ¿no? De hacer estos dos momentos de manejo de tiempo distinto, ¿no? Creo que la fuerza de la novela radica en su denuncia. Es cierto lo que dices y celebro que no te hayas dedicado únicamente a la burocracia y a todo esto. Hay un pasaje, sin embargo, muy kafkiano. Ya sabemos que Kafka pues, es el mundo de la burocracia laberíntica que no llega a ningún lado. Eh, Hay un pasaje kafkiano donde se presenta una situación que desgraciadamente sigue ocurriendo. Voy a citar una parte donde es notorio lo anterior. Dice, yo ya no entiendo nada, exclamó una mujer. La secretaría ya autorizó que esta escuela sea reconstruida. ¿Desde cuándo? Pero pide que se haga con recursos de la delegación y la delegación ya aceptó hacerlo, pero pide la autorización por escrito de la secretaría y ya cuántos años hace de eso. Es decir, este laberinto, ¿verdad? Que se vive y que atrasa las cosas, atrasa los proyectos, atrasa todo porque es estar de una boca a otra boca y esto a otra. Te movió, obviamente te movió la denuncia, te movió la función crítica de la literatura para escribir esta obra. ¿Has encontrado eco en la lectura? ¿Has encontrado a alguien que te haya dicho si las cosas siguen igual o no? Juan Antonio, fíjate que justo esta parte de la novela que acabas de leer es la cotidianidad de la Secretaría de Educación Pública en nuestro país. Este momento que lees es como leerlo actualmente y leerlo en el pasado y no, no para. Es estar en un constante ridículo y absurdo, nudo, difícil de desenrollar, porque de deshacer constantemente para que algo suceda en la Secretaría de Educación Pública, se pide que el gobierno federal o el gobierno central autoricen una gestión, una mejora, alguna situación que va a suceder en una escuela. Entonces, eso que se describe ahí sigue siendo actualmente el problema por el que enfrentan los directores, el maestro de grupo, los supervisores y actualmente sigue, o sea, es increíble, pero continúa esta problemática de no lograr coordinar de manera eficiente y de manera sencilla y simple el que se pueda llevar a cabo algo para mejorar una escuela, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo, las cosas no cambian y bueno, en ese sentido la novela cobra vigencia, ¿no? Sí, Actualidad definitivamente. desgraciadamente, ¿verdad? Así es. Y hay un personaje de Benito Pérez Galdós, que bueno, a mí es un escritor que me encanta. Hay un personaje que dice, más sabe el que vive sin querer saber que el que quiere saber sin vivir. No sé, podemos estar un poco en desacuerdo de esto, pero ahora sí que hay que vivir dentro, vivir y las dos cosas, vivir y saber, para saber lo que ocurre realmente en el interior de todo este laberinto burocrático y cómo las cosas a veces pueden tardar años, muchísimos años, sin resolverse por toda esta tramitología. Incluso yo a los estudiantes a veces les digo, a ustedes deberían darles dos títulos, un título por su desempeño académico y otro título por tener toda la paciencia para hacer los trámites ante la SEP para recibirse, todo ese laberinto de burócratas y de oficinas, ¿no? Esto es Así es. lamentable. Uh-huh. Sí, es lamentable el personaje Alicia, por ahí también hiciste una cita, cuando Alicia tiene que hacer un cambio de
escuela porque sale huyendo de este supervisor que la acosa, y para poder lograr ese cambio necesita la firma de su acosador, precisamente, y es cuando ella dice, bueno, pues lo firmo, siempre he firmado en su ausencia porque él es un jefe ausente que además se dedica a otra actividad, y ella toma la decisión, firma el oficio para liberarse, y bueno, nuevamente la burocracia aquí, finalmente, para poder salir de una situación en la que ella está metida, ¿no? De acoso. Sí, pues así pasan las cosas. Y otro libro tuyo que a mí me gustó muchísimo es Cóctel de Griegos. ¿Qué conexión hay entre las dos obras? Entre Mañana terminaré contigo y Cóctel de Griegos, porque obviamente, pues este es de poesía y este es una novela, pero tú me platicabas en una ocasión que había una conexión muy fuerte entre los dos y pues sí, obviamente yo también lo noto, pero ¿nos podrías platicar un poco sobre esta conexión? Claro, en Mañana terminaré contigo, bueno, Alicia, la profesora, es una docente que además de su práctica como maestra, también descubre que tiene esta facilidad para escribir. Y entonces ella empieza a buscar la manera y los caminos para encontrar un espacio en donde publicar lo que ella escribe. Y entonces se percata, se da cuenta que su principal gusto es por la poesía. Empieza a escribir poemas y entonces consigue escribir en un periódico de importancia nacional, lo que a ella le causa pues felicidad, ¿no? Además de su desagrado por esta parte que encontró en donde es su ámbito escolar, pues ese rechazo la hace incursionar entonces en lo literario, en lo artístico, en lo cultural, y al encontrar este espacio, pues empieza a publicar sus poemas. Es así como de esos poemas empecé a hacer una compilación que después se publicaría efectivamente en Cóctel de Griegos. Algunos de estos poemas incluso llegaron a publicarse también en un periódico de circulación nacional, tal como sucede en la novela, y es ahí en donde Cóctel de Griegos resulta una suerte o un tipo de anexo, ¿no? Si queremos verlo así, un anexo que se complementa con Mañana terminaré contigo. Es así como Aunque surge. se basta a sí mismo, Sí, obviamente. exacto. Exacto. Sí. A mí me Entonces, bueno, parece un libro muy hermoso, el Cóctel de Griegos, que puede leerse sin haber leído la novela. muchas gracias. También tiene esta función de, de ser un libro también independiente, Cóctel de Griegos. Quiero agradecer a la editorial Eternos Malabares, a Ricardo Venegas, que fue el editor, el poeta Ricardo Venegas, de una manera, pues yo creo que muy fina, colaboró para esto, y obviamente a Hernán Bravo Varela, que fue quien escribió el prólogo también para Cóctel de Griegos, un agradecimiento. Aprovecho este espacio, Juan Antonio, para agradecer a ambos. Sí, 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 aquí vemos la cuarta de forros de Hernán Bravo Varela, ¿verdad? Con Sí, sana perplejidad, inteligencia lúbrica, buen humor y los cinco sentidos a flor de mito, ¿verdad? Yo creo que eso es esencial para un poeta, porque lo que más me sorprendió de tu libro Cóctel de Griegos son los efectos sensoriales. Los efectos sensoriales no son propios de la poesía, pero en ella, en la poesía, han cobrado mucho mayor relieve y las imágenes a veces atacan, bombardean los sentidos. Hay sugestión visual, también sugestión olfativa, gustativa, táctil. O sea, una experiencia sensorial que en toda buena poesía no se divorcia de la profundidad, del concepto, del tema o de los mensajes propiamente. Entonces la poesía impacta por su trabajo con la lengua, ya no es simplemente comunicar, sino es algo mucho más que eso, ¿verdad, Leticia? Así es, Juan Antonio. Y bueno, el Cóctel de Griegos para mí fue
complementar estos poemas que si bien ya habían tenido un arranque, un inicio en Mañana terminaré contigo, y bueno, pues vinieron a cerrar el círculo de mi intención, ¿no? No nada más literaria, sino pedagógica, ¿no? Claro. De alguna manera, los alumnos que llegaron a leer Cóctel de Griegos, pues también incursionaron en la investigación, ¿no? A través de los personajes de la mitología griega. Entonces, pues bueno, siguió funcionando con esta parte también pedagógica, ¿no? Que mencionaba. Y no hay que olvidar el aspecto lúdico, muy juguetón del libro, desde el título, cierta desmitificación también, muchos referentes culturales, específicamente, como tú lo acabas de decir, mitológicos, que en apariencia este cúmulo de elementos mitológicos han sido ya desgastados por su persistente uso a lo largo de siglos y siglos en la tradición occidental. Pero bueno, ya sabemos que en el arte lo que importa es la percepción de la sensibilidad del artista, es la emoción, es el simbolismo. Son estos aspectos a los que les confiere una frescura, una novedad. Es decir, tomas viejos e inagotables temas y les confieres frescura, les confieres novedad. Eh, pero, ¿cómo surgió, ya sea en Alicia o en ti desde el interior de la novela Mañana terminaré contigo, cómo surgió la idea del cóctel propiamente, duraznos, peras, guanábanas, guayabas, cebollas, frambuesas, piñas, albahacas, melones, todos estos ingredientes, sin importar que hayan sido o no conocidos por los griegos, porque muchos no fueron conocidos por los griegos. Obviamente ahí estás haciendo un juego también de anacronismos. Y todos estos ingredientes desfilan junto a dioses, héroes, para formar una especie de sinfonía sensorial de colores, aromas, sabores, no exenta de erotismo, de humor y de doble sentido. ¿Por qué asociar los duraznos a Medea? ¿Por qué la pera a Hipólito? ¿Por qué la guanábana a Antígona? Efectivamente, Juan Antonio, Alicia Morán es un personaje que disfruta de los sabores, de las sensaciones, de los colores, del gusto por la comida, específicamente por las frutas. Entonces, de ahí surge en este personaje la conexión para relacionar a estos personajes de la mitología que, como bien dice, son personajes ya bastante utilizados en la literatura, en el arte, en las diferentes expresiones artísticas. Sin embargo, ahí viene la conexión con la actualidad, el descubrir que no hay nada nuevo. O sea, creo que ya se ha dicho repetidas ocasiones, los escritores podemos darles diferentes formas, estilos y momentos, pero siguen funcionando las mismas historias, y el cómo nosotros intentamos hacer estas conexiones es lo que yo creo que puede resultar refrescante y actual, ¿no? Entonces, este personaje es así como intenta relacionarlos, y surge cada uno de los poemas, ¿no? En la admiración, por ejemplo, a Medea, en la admiración a Hécuba y su lucha. Entonces, Alicia le hace un homenaje específicamente a cada uno de ellos y las historias que están detrás de ellos, y descubre que siguen siendo personajes actuales. O sea, hay mujeres que luchan actualmente, por ejemplo, por encontrar a sus familiares, ¿no? Que están perdidos. Tal como lo hacían los griegos en la antigüedad, tal como lo hacen a través de los diferentes momentos de la historia del mundo, actualmente sigue habiendo Antígonas, sigue habiendo Hécuba, sigue habiendo, es actual, sigue siendo esta parte, ¿no? Entonces es así como surge. Finalmente la especie humana, ¿verdad? Así es. Y hay poemas muy descriptivos, de gran colorido, con una carga de pasión, de deseo, y otros en que se percibe o atisba
una mínima narración, como que estás contando algo. Ajax entre bueyes y guayabas, por ejemplo. Y los versos con métrica popular de Ya nunca, Heracles, poema musicalizable, donde la voz también desempeña un doble sentido, de alguna manera quiere expresar eso. Y Heracles aparece vestido de mujer, como suele representarse, con su rueca, cuando fue esclavo de la reina Ónfale. La piel de león aquí se trueca por piel de mamey. La siguiente pieza trata justo de Ónfale, quien al enviudar hereda el reino de su marido. Ónfale, no sufras sin mí. La voy a leer por su brevedad, voy a leerla para que también quienes nos escuchen y miren o nada más escuchen, pues puedan apreciar la calidad de los poemas. Mi muerte te llegó como baño de miel, te endulzó cual abeja noble, te colmó de voluptuosidad caramelina, te inundó con jugos de néctar, todo, amada Ónfale, para que las moscas te acompañen en mi ausencia. Toma, amada, el reino y gobierna con ellas. Pues muy Gracias, bien. Juana. Y Gracias. está Helena que suda, jalea, está Artemisa, diosa piña, está Sófocles y su canasta de ates, está Orión como melón. Yo creo que también estás jugando un poco con la sonoridad de las palabras, ¿verdad? Si son esdrújulas, si son agudas, que terminan con N. Hipodomía, diosa sandía, ahí tenemos la ruptura del diptongo al final. Son imágenes, a mi juicio, memorables que dejan sensaciones en los sentidos. Memorables porque por momentos nos recuerdan a los viejos e irónicos satíricos. No sé si tú tengas también alguna conexión con estos grandes satíricos como Marcial, Luciano de Samosata, Diógenes. A veces también, no sé si a ti de repente te recordó a Archimboldo y sus alegorías con frutos, este pintor del Renacimiento. Sí, claro, son imágenes que efectivamente cuando leemos los poemas nos remiten, ¿no? O sea, hay definitivamente estas reminiscencias en cuanto a imágenes, en cuanto a colores, en cuanto a, bueno, son sabores, para mí es un disfrute. Yo creo que el personaje de Alicia de igual manera lo sintió, ¿no? Y como bien dices, también los sonidos, ¿no? Y el juego que se hace con las sílabas, bueno, creo que hay una relación también ahí muy importante. Y lo más interesante de todo es que nunca caes en la tentación del culteranismo, el culteranismo barroco, porque el tema mitológico pues se presta a este culteranismo o culturalismo. Antes bien, yo creo que hay una gran sencillez y a menudo un tono popular en los versos que hacen que esta obra se disfrute de principio a fin. Leticia, ¿podrías leernos algún poema de tu agrado de este libro? Claro que sí, con mucho gusto, Juan Antonio. Y antes de dar lectura, qué importante es lo que mencionas, hacer o intentar al menos hacer una escritura que pueda ser cercana a las personas. O sea, ese también era uno de los objetivos con Cóctel de Griego. Y yo creo que Alicia lo pensó también en Mañana terminaré contigo, que sus alumnos de alguna manera tuvieran un acercamiento a esta mitología de una manera más sencilla, ¿no? Y bueno, el poema que voy a leer es Écuba, lluvia de Jamaica. Écuba perdió a 2 hijos y en su cuerpo un cúmulo de pasiones aguardan, acuosas, escurridizas. Sus recuerdos evocan de vez en cuando al calor del sol, quien, caliente y bufando, los evapora. Suben poco a poco, el cuerpo desaparece, despacio. Ahora es vapor lento. El frío de la atmósfera lo condensa, lo convierte en pequeñas gotas que le dan forma en el cielo. Nubecino, pesado,
cuerpo femenino flotante, horizontalmente abotagado de agua, de humanidad. Hécuba no puede más. El odio condensado adquiere mucho peso. Precipitación ágil de gotas sobre la grava, lluvia de Jamaica insípida, granizo de flores rojas, nieve teñida de odio. El piso absorbe un poco de ese líquido, no tiene más remedio. Forma corrientes subterráneas. Entre la tierra, Hécuba percibe a sus hijos, siente sus voces, arena fina de playas impolutas, pero ella no puede seguir ahí aunque quiera. Aún no es tiempo. Ahora posa sobre la tierra otra vez. Cíclicamente, Hécuba transforma su dolor. Muy bien, excelente poema, Leticia. Muchas felicidades por Gracias. ambos libros que pueden seguirse leyendo porque sus temas son inagotables y atemporales. Gracias, Juan Antonio. Y bueno, si me permites, quiero también agradecer la colaboración de Osman Serrano, quien también tuvo que ver con la edición tanto de Mañana Terminaré Contigo como de Cóctel de Griegos. Muchas gracias, mi agradecimiento. Pues Leticia, muchas gracias a ti por haber aceptado esta plática y gracias a todos ustedes que nos ven, que nos miran, que nos escuchan y pongan sus comentarios, pongan preguntas. Si quieren contactar a Leticia, pues aquí está también los mensajes en este canal y pues nos veremos a la próxima.